¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos a las charlas pastorales que estamos teniendo durante esta época de la contingencia y de la prevención, ¿verdad?, sanitaria, en la que estamos pues muchísimos países envueltos en todo esto. Y bueno, hemos estado compartiendo en las charlas pastorales en esta temporada número 3 acerca de los acontecimientos de la última semana de Jesús. El día de hoy, jueves 9 de abril, pero hace muchos años, ¿verdad? Sucedieron varias cosas y estamos concentrándonos precisamente en los sucesos previos a la crucifixión, que según se cree haya sido en viernes. Y hay personas que dicen que fue el jueves, otros el viernes. La mayoría de la gente acepta que fue el viernes, el día de la crucifixión. Pero igual, como ya lo hemos venido compartiendo, ¿verdad? Vimos algunos acontecimientos. Pero yo quiero tomar unos minutos para compartirles a ustedes el significado de la cruz. No me alcanza ni la vida para explicar todo el significado de la cruz, porque para empezar, a veces ni siquiera lo entendemos totalmente. Podemos aceptar el significado del amor de Dios, de la grandeza, de la misericordia y de la gracia de Dios, pero necesitamos una vida entera para poder realmente entenderlo en su plenitud, y aún así nos quedaría algo por ahí pendiente, porque nos asombra el conocer cada día la maravilla y el amor de la gracia y la gracia de nuestro Señor Jesús demostrada en esa cruz. Muchas personas mueren por sus naciones, muchas personas mueren por sus familias. Hay personas que mueren en el intento por cruzar a una vida mejor, quizás un río, ir de un lugar a otro, ¿verdad? En alguna pequeña barca o lo que sea, ¿no? La migración y todo esto. Pero, y siempre va a haber personas que van a morir por otras personas, ¿no? Por el bienestar de ellos, por su salud y todo eso. Y entonces uno podría pensar, bueno, y es entonces el hecho de que Jesús muriera por nosotros algo realmente significativo, diferente a todos los demás. Yo creo que sí. En primer lugar, porque él no tenía que hacerlo. Ese es lo primero. En segundo lugar, posiblemente los libertadores han querido o quisieron quizás ver la libertad en sus propias vidas. Jesucristo muere por nosotros, porque, o sea, el libertador, vamos a poner cualquiera de los caudillos libertadores de América Latina, ellos luchan, si mueren, saben que lo van a hacer por un bien común, ¿verdad? Pero no van precisamente a morir, van a luchar para hacer libres a otros. Jesús no. Jesús fue a morir. O sea, no existía otra forma. No había que hacer una guerra, no había que armar un ejército, no había que establecer una guerra de guerrillas, ni una revolución. Simplemente había que ir y morir. Mientras que todos los demás es: armas la revolución, haces la lucha, le batallas, peleas, y si la libras, qué bueno. Incluso algunos revolucionarios de algunos países, el hecho de llegar a la revolución y sobrevivir a la revolución significó para ellos el llegar a posiciones de gobierno, ¿verdad? Y de poder y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues tiene también su valor. Pero en el caso de Jesús, no. Había que ir a morir. No había otra opción. Segunda cosa. Tercera cosa. La primera, no tenía que hacerlo. La segunda es: había que morir definitivamente. Y la tercera cosa, ¿verdad?, es que él se despojó totalmente de sí mismo para poder llegar a la cruz. Porque Él, en la gloria que la Biblia menciona que tenía antes de venir y ser como nosotros y sufrir los dolores de cabeza, los problemas, las circunstancias adversas y todo, Él decide de todos modos hacerlo, y eso ya es una gran demostración del amor de Dios, del amor de Cristo. Otra cosa también que yo puedo observar en todo esto es el hecho de ser el hombre más justo sobre la tierra. De tal manera que incluso algunos, cuando
cuando observan, ¿verdad?, que Cristo va a la cruz, ¿verdad?, y se quedan observando a Jesús colgado de ese madero ahí crucificado, y entonces la exclamación era: verdaderamente era el Hijo de Dios, era un hombre justo, verdaderamente era perfecto. Miren, no le hizo mal a nadie, no le hizo daño a nadie, no provocó ninguna trifulca, no hizo que otros, ¿verdad?, se unieran a su movimiento de manera violenta, para nada. Simplemente conquistó a todos a través de su ejemplo, de sus palabras y de su amor. Entonces, por esa razón uno mira que la muerte de Jesús es realmente diferente a todas aquellas personas que han muerto por otros en diferentes circunstancias. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué sucede en la cruz? Muchas cosas. Pero yo voy a leer solamente un texto que habla precisamente de lo que sucede en la cruz cuando Jesús muere. Dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo número 2, versículo número 14. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, ¿cuál es el acta de decretos que había contra nosotros? La ley. Porque la ley que había sido dada a Moisés, la ley del Antiguo Testamento, decía que nosotros éramos pecadores y el alma que pecare iba a morir. Que no existía ninguna otra posibilidad de que otros pudieran tomar nuestro lugar para salvarnos. Y que los pecados que nosotros cometiéramos los íbamos a pagar nosotros. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Entonces, la ley actuó en contra de nosotros por el hecho de que decía: no matarás, no robarás, no codiciarás. Y nosotros matamos, robamos, codiciamos. Dice: respetarás y honrarás a tus padres, y nosotros los deshonramos y les faltamos al respeto. Entonces, la constitución, que es como, o la ley que es como una constitución, declara contra nosotros y nos hace y nos dice que somos culpables de nuestros actos. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, de manera quizás podríamos verlo alegórica, toma el acta de esos decretos y lo clava en la cruz. Claro, obviamente él no fue de manera literal, él no fue y buscó un pergamino, ¿verdad?, y consiguió unos clavos. Sino él, al estar en la cruz, al estar clavado en la cruz, estaba clavando el acta de decretos que había en tu contra y en mi contra, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas, porque muchas personas a veces viven como con culpabilidad. Cometen pecados y se sienten culpables. Y bueno, de alguna manera sí son culpables, pero luego la culpabilidad la van llevando a un extremo. Y hay personas que no creen en el perdón de Jesús. Cuando la Biblia dice que Él clavó el acta de decretos allí en la cruz, lo hace de manera definitiva. No la desclave, por favor, y no vuelva a autoinfringirse una culpabilidad cuando ya Jesús pagó por ella en la cruz. Y déjame decirte que hay otra cosa importante. Hay personas que, como no creen que sea suficiente y se les hace demasiada gracia, ¿verdad?, como para que esto sucediera para nuestras vidas, entonces el resultado, ¿verdad?, es que empiezan a tratar de ganarse la salvación a través de las buenas obras. Nada más contrario a la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, no por tus buenas obras, ni por muchas obras que hayas hecho, sino por la gracia de Dios. Esa gracia que toma Jesús, ¿verdad?, de su propia iniciativa, toma el acta de decretos y lo clava en la cruz. Y te dice: no eres más culpable. Claro, obviamente tienes que vivir de acuerdo a esa salvación, ¿verdad? Y no porque te la quieras ganar, sino porque te la ganaste, no por lo que hayas hecho, sino por lo que Cristo hizo
entonces debes vivir en congruencia con esa gracia demostrada para nuestras vidas. Luego, dice la palabra de Dios en el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el diablo, Satanás, que está representado en principados y potestades, sabiendo que existía esa acta de decretos en contra de nosotros, la ha utilizado en contra de nosotros. O sea, tomó esa acta, ¿verdad? Y dijo, tú lo hiciste, tú la debes, tú la pagas. Entonces, pero en el momento en que Jesús las clava en la cruz, despoja a Satanás de ese poder que tiene para acusarte. El diablo, que es el adversario, Satanás, que significa el acusador, no tiene más manera de acusarte. Eres salvo por la gracia de Jesucristo. Y esto es lo que yo quiero dejarte. Es solamente una pequeña cosa de las muchas cosas que están alrededor de lo que es la crucifixión de Jesús. Y esta me gusta porque de alguna manera es el triunfo de la vida, y el triunfo de Jesús es precisamente aquí para nosotros. Dios te bendiga. El día de mañana, que es ya viernes 10 de abril, te espero en la siguiente charla pastoral, y que sea de gran bendición para tu vida. Y de una vez vete preparando para el domingo en la reunión de la iglesia en línea, según la sede a la que asistas. Ahí nos estaremos viendo. Nos vemos el día de mañana.